Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues bueno, con lo que es la parte de la serie de evaluación de proyectos de inversión, pues bueno, vamos a dar lo que es el contexto real de lo que es la parte de proyectos de inversión, pero versus consolidarlo o tratar de incluirlo en lo que es la parte del sistema productivo, independientemente de los proyectos, si sean cortos o largos, en el sentido del plazo que se pueda imaginarse. Es importante que nosotros tengamos la opción de que este proyecto pues bueno se pueda consolidar en cuestiones empresariales. Por eso es importante bueno, manejar esta parte de los proyectos de inversión dentro de lo que es exactamente la consolidación de ellos. Sin más, pues bueno, vamos a iniciar con lo que es la parte de la inversión pues a las empresas y cómo convertirlas, ¿no? En el contexto literal de lo que estamos planteando es exactamente esta situación. Bueno, en primera instancia, pues bueno, vamos a manejar la parte introductoria, que vamos a ver los siguientes puntos y que son importantes que nosotros los desarrollemos dentro de lo que es la parte de convertir lo que es el proyecto de inversión a empresa. En primera instancia, pues vamos a ver lo que es la parte del desarrollo de un plan de negocios, lo que es, pues, digamos, medular, pero al final del día todos y cada uno de nosotros cuando estamos elaborando el diseño de proyectos de inversión, estamos en un 80% desarrollando lo que es un plan de negocios. Entonces, al final del día, pues bueno, ya tenemos bastante información y bastante, digamos, badaje dentro de lo que es la parte de introductoria acerca del proyecto y poderlo consolidar a la parte de empresa. Entonces esta parte de desarrollo ahorita lo vamos a hablar un poquito más a profundidad. En la parte de selección de la estructura empresarial, que es importante, que es todo lo que es la estructura del factor humano y todo lo que es la estructura de tiempos y movimientos en la cuestión de actividades y tareas que van a entender a través de una cuestión visual que es el organigrama y lo vamos a ir desarrollando en este contexto. Como tercer punto, pues bueno, vamos a manejar lo que es la contratación de líderes empresariales, que es algo importante porque dentro de lo que es la parte del diseño de proyectos de inversión, nosotros fungimos como todas las áreas y como todas las actividades dentro de lo que es, pues en este inicio, que es la parte de proyectos de inversión. Pero en el contexto real ya para transformar la empresa, pues bueno, ahí es donde nosotros tenemos que tomar ciertas decisiones y ciertos atajos para poderlo proyectar. En ese sentido, por eso es importante que nosotros lo tengamos presente, pero ahorita lo vamos a profundizar también. En el cuarto punto, en este caso es el desarrollo de una cultura empresarial que, bueno, no es menos importante, sino que más bien es desarrollarla o entenderla desde un punto de vista más práctico. Quiere decir que, bueno, independientemente de que veamos perfiles y veamos talentos en el sentido de que nos puedan apoyar en la cuestión de estructura y el desarrollo de la empresa, también es importante crear un ambiente, pues, digamos, amigable para lo que es la estructura, que ya si vas a tener más del 80% de lo que es tu día a día dentro de lo que es la parte de la empresa, pues bueno, es importante desarrollar lo que es una cultura empresarial y desde ese contexto, pues bueno, aterrizarlo desde esa arista, vaya. Y por último vamos a ver estrategias de crecimiento empresarial, que es algo importante porque al final del día, pues lo que principal función de cualquier empresa, pues en este caso es la parte de la rentabilidad y solamente vamos a ser rentables si vamos creciendo. Entonces en ese sentido, pues es lo que vamos a desarrollar. Bueno, entonces pues vamos a iniciar. Pues vamos a manejar lo que es la parte básica, que en este caso es pues, cómo convertir el proyecto de inversión en empresa. Pues bueno, es un paso lógico después de haber desarrollado una idea de emprendedora o en este caso prometedora, que es así como lo manejé literalmente, y haber asegurado la financiación necesaria para llevarla a cabo. Entonces esto es digamos que hasta nosotros estamos en la parte de diseño y ya cuando evaluamos el proyecto de inversión llegamos al punto de que pues bueno, ya tenemos los recursos completos en la parte de técnicos, materiales, humanos y financieros cubiertos. Es importante que nosotros ya a este punto nosotros ya echamos a andar y pues bueno, salió satisfactorio todo lo que es la parte de evaluación.
En este caso, pues por eso digo, sin embargo, este proceso puede ser desafiante y requiere una planificación cuidadosa para garantizar que se tomen las decisiones correctas en cada etapa del camino. En este sentido es exactamente convertirla en empresa. Si nosotros no tenemos esta condición, pues vamos a estar dentro de lo que es esta estructura de nada más aleatoria en la cuestión de la toma de decisiones mediática, que puede ser bastante errónea si nosotros no aterrizamos exactamente lo que nosotros tenemos como objetivo final, que en este caso es consolidarla y convertirla en empresa y no que nada más se quede en la parte del proyecto. En ese sentido, pues bueno, esta presentación vamos a ver exactamente lo que son los pasos claves donde nosotros podemos dar los puntos finos, donde vamos a ir aterrizando diferentes posturas y diferentes estrategias para poder consolidarla. Entonces, literalmente, pues bueno, vamos a explorar los pasos clave que deben seguirse para convertir un proyecto de inversión a una empresa exitosa, desde la creación del plan de negocios y en este caso la selección del equipo de trabajo y pues obviamente nosotros desde una postura de liderazgo. Pues bueno, vamos a empezar con lo que es la parte principal, que es la parte del desarrollo del plan de negocios. Entonces aquí es algo importante que ustedes deben de atender, que es exactamente dentro de lo que es el diseño de proyectos de inversión. Hemos estado dentro de lo que es la parte de estructura del estudio técnico, el estudio de mercado, el estudio de administración y el estudio financiero. Dentro del estudio técnico, que en este caso es toda la parte medular de lo que se va a dedicar en este caso a la empresa. Entonces es parte fundamental que nosotros tengamos presente diferentes tipos de situaciones. Hemos hablado de lo que es la lista maestra, en la cuestión presupuestal, en la cuestión de control, que también la lista maestra te da, en la cuestión de tiempos, en la cuestión de infraestructura, en la cuestión de herramientas y herramientales, en la cuestión de insumos y la mano de obra que van a operar exactamente todo ese proceso complejo para poder generar los bienes y servicios que se nos están ocurriendo. Entonces, dentro de lo que es la parte del plan de negocios, por eso les decía que estaba en un 80%. No era algo tan genérico como en la parte de diseño de proyectos de inversión, sino que aquí va más enfocado al modelo de negocio, va en la cuestión del plan, va más enfocado a la cuestión de recuperación de inversión, en la cuestión de la cuestión práctica, en la cuestión genérica del mercado en general. Vamos a hablar del mercado mexicano. Se manejan diferentes modalidades donde los que te pueden dar una opción en este sentido, tanto de alianzas o cuestiones estratégicas de posicionamiento o en la cuestión de financiamientos, en todos sentidos se fungen con diferentes tipos de planes de negocios enfocados en las ventas y en las proyecciones financieras. Entonces, la parte del marketing o las estrategias de marketing y todo lo que conlleva exactamente a la venta, pues son los que van a darles mayor peso en el sentido no solamente de posicionamiento de la marca o en este caso del mercado, en el mercado que ustedes están tratando de introducirse, sino que también en la cuestión bancaria o en los fideicomisos gubernamentales que se requiere de generar o en este caso soltar algún tipo de recurso financiero. Nosotros tenemos que presentar un plan de negocios enfocado en estas aristas para que obviamente podamos ser partícipes y obviamente pues beneficiarnos de este tipo de situaciones, en este caso sea pública o sea privada, en este caso del financiamiento. Pero en el contexto del posicionamiento o en este caso en la introducción de lo que es en un mercado, como debería de ser, nosotros tenemos que plantearnos diferentes puntos, que en este caso sería cuántas personas exactamente están dispuestas a comprarnos. Entonces de ahí nosotros tenemos que partir bastantes situaciones y aquí es donde entra la primera gran diferencia entre lo que es la parte del diseño de proyectos de inversión, en la estructura de la evaluación de proyectos de inversión y lo que es exactamente lo que es la parte de un plan de negocios. Entonces aquí es importante que nosotros tengamos tiempo para aterrizar nuestras ideas. ¿En qué sentido? Aquí doy un tip que prácticamente es algo básico, pero es muy importante, ¿no? Dedicar tiempo y recursos suficientes a la elaboración del plan de negocios, enfatizando lo sólido que podría ser. ¿Cómo puedes asegurar que sea sólido? Obviamente en la cuestión del recurso financiero, que sería la base o el pilar que nosotros tenemos que identificarlo. Desde ahí los números tienen que ser fríos, no manejar aleatoriedades en el sentido de una posibilidad o suponer o una aproximación, sino ser exactamente categóricos. Lo que es o lo que se pronosticó es lo que se tenía que acatar sobre esa línea.
ya que a esto ayudará a garantizar que la empresa tenga una base sólida sobre la cual construir y crecer. Entonces no podemos estar suponiendo que vamos a vender cierta cantidad de cosas o en este sentido por eso hicimos el proyecto. Entonces nosotros ya tenemos un antecedente de que cuánto es lo posible que se puede generar en ese sentido de los bienes y servicios que nosotros estamos ofreciendo, sino que también es importante que nosotros tengamos esa base sólida en el sentido de objetividad acerca de lo que estamos operando. También es importante la parte de los procesos. Si vemos sesgos o vemos diferentes situaciones en el proceso y en la cuestión del capital humano, se tienen que tomar acciones inmediatas, pero ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces en ese sentido vamos a plantear en este contexto el primer cuestionamiento para lo que es la actividad. Entonces mencióname solamente lo que es la parte de 2 estrategias del plan de negocios enfocado en lo que es las ventas y en lo que es la parte de proyecciones financieras. Obviamente ya tienen ciertas características y en este caso fundamentos para poder contestar esta pregunta, porque pues tenemos esta parte de el estudio financiero que ya tienen de bastantes estrategias y bastantes herramientas para poder consolidar exactamente lo que es esta pregunta. Sigamos. En la parte de selección de una estructura empresarial, pues bueno, nos estamos basando exactamente en el capital humano, donde nosotros tenemos que acatar y tenemos que resolver diferentes puntos. El primero, cuando nosotros estamos dentro de lo que es la parte de diseño y evaluación de proyectos de inversión, regularmente estamos solos, o en este caso una serie de socios podría ser, pero regularmente fungimos como todo, ¿no? En este caso, pues todo lo que es la parte de estructura, que pues vamos a ser todólogos en primera instancia, pero cuando ya nosotros queremos convertir en este caso el proyecto a lo que es la parte empresarial, pues necesitamos ver diferentes situaciones para que nos puedan ayudar y poder tener ventaja a cuestiones de la estructura. ¿A qué se refiere? En este caso tener un organigrama, a lo mejor los líderes del proyecto generarse, pues regularmente son los dueños, ponerse como cúpula de lo que es la parte de la empresa y allí hacia abajo sobre actividades y tareas que nosotros ya desarrollamos en el estudio técnico, en la cuestión de procesos, en actividades y tareas que se requieren para poder consolidar los bienes y servicios. En ese sentido, pues nosotros tenemos que empezar a adecuar diferentes tipos de personalidades que nosotros requerimos para que nos apoyen exactamente a todas esas actividades y tareas. Entonces nosotros como expertos de iniciar exactamente el proyecto y ya tratarlo de convertir a lo que es la parte empresarial, necesitamos ciertos perfiles donde nosotros podemos identificar no solamente en la cuestión empática, en la cuestión cultural que podamos tener nosotros hacia las personas, sino que también las ciertas habilidades y competencias que puedan tener estas personas para poder tener la capacidad de poder resolver ciertas situaciones que nosotros tenemos que presentar hacia lo que es la parte del mercado o en este caso en lo que son nuestros clientes. Entonces por eso es importante que nosotros dentro de los procesos sí determinemos lo que es el rol en este caso del rol del puesto, que son actividades y tareas del perfil que se necesita para cubrir este rol. Entonces sobre esa dinámica nosotros tenemos que identificar cuántas personas, en este caso, por eso es importante manejar tiempos y movimientos, cuántas personas, en cuánto tiempo podemos tener ciertos bienes y servicios que dependiendo del giro o en este caso de la actividad que vamos a hacer empresarial. Entonces por eso es importante que nosotros seleccionemos con paciencia y también con objetividad, porque regularmente en casi todas las cuestiones proyectadas en la cuestión de proyectos de inversión, cuando se quiere convertir en empresa, regularmente se acatan diferentes tipos de personalidades o se adquieren personalidades que a lo mejor no son las más importantes, pero pues ahí empiezan los primeros errores. ¿Cuáles son estos? En primera instancia, pues bueno, se contrata puro familiares y amigos donde pues bueno, no existe una gran objetividad, sino existe nada más una cuestión de empatía, pero al final del día pues lo que tú necesitas son especialistas y necesitas gente objetiva donde tú también puedas tener cierta libertad de liderazgo y de jefatura para poder atender ciertas decisiones en el momento preciso. ¿Qué sesga exactamente cuando tienes un familiar o un amigo?
sesga exactamente la cuestión emocional, donde realmente pues ahí entran diferentes patrones o diferentes comportamientos que no son aptos para la empresa y que van a limitar o van a disminuir la efectividad exactamente de tus decisiones. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tomar atención y tenemos que tomar en cuenta que si nosotros estamos tratando de convertir el proyecto de inversión a lo que es la parte empresarial, ahí tenemos que tomar decisiones bastante crudas, que a pesar de que podamos tener bastantes amigos ahí para poderlos atender en el sentido de la necesidad que nosotros tenemos, pues bueno, ahí debe de tener las cuentas claras. Por eso hay que generar la parte de la estructura. No con esto quiero decir que no se pueda hacer, sino que se queden las cosas claras desde el principio en la estructura, en la ecuación del organigrama, y que de ahí en adelante, cuando estén dentro de la empresa, pues bueno, ya no son amigos, sino en este caso son jefe y colaborador. Y cuando estén dentro, pues al final del día, si se puede manejar esa estructura, pues obviamente manejarla desde el punto de vista de pues empresarial, ¿no? En este caso jefe como colaborador, y fuera de la empresa, pues bueno, ya a ver si se puede resolver la misma situación en la cuestión de amistad o familiar, dependerá el caso de esa situación. Y lo que te ayuda exactamente el organigrama es eso, exactamente tener el rol exactamente jerárquico, departamental, y también ayuda en la cuestión de, pues en este caso, de gestar exactamente las actividades y tareas para que no se dupliquen en estos esfuerzos. En ese sentido, pues para eso es muy importante la parte de selección de la estructura empresarial. Bueno, ya para este punto, pues bueno, la segunda cuestionamiento sería, en este caso, ¿cuáles serían dos estrategias que tú podrías implementar en la cuestión de selección, en la cuestión de tu capital humano dentro de lo que es tu proyecto de inversión, para ver si realmente sí necesitas un especialista o no necesitas un especialista, o necesitas solamente manos extra, y ya dependerá. Y es muy importante saber el rol que van a manejar estas personas que tú interactúas con la cuestión del proceso para poder vender tus bienes y servicios, ¿vale? Entonces sigamos con el tercer punto, que en este caso es la contratación de líderes empresariales. Regularmente aquí pues entran bastantes puntos relevantes que se pueden sesgar en la cuestión de cuando uno diseña su proyecto de inversión. Pues bueno, dentro de esa causa-efecto y vas avanzando, te vuelves experto exactamente en lo que es tú pues tu actividad, en este caso independientemente del bien y servicio que vayas a ofrecer. Sin embargo, pues muchos de los emprendedores, o en este caso los nuevas empresas o los diseñadores de proyectos de inversión, a veces se pierden en este contexto. Hay diferentes tipos de estructuras y ya muy difícilmente, pues bueno, a menos de que sea un proyecto totalmente disruptivo y que seas nuevo en el mercado, y que obviamente el producto o el servicio sea nuevo en el mercado y que no haya competencia, te puedes omitir exactamente este punto. Pero sin embargo, pues estamos en un nivel pues donde en este caso todas las empresas, pues bueno, son directa o indirectamente, tenemos competencias en diferentes sectores. Entonces aquí nosotros tenemos que tomar en cuenta que pues bueno, hay gente que ya lleva bastantes años ya en el mercado y que nos pudieran ayudar exactamente para poder progresar en diferentes procesos o en diferentes actividades que nosotros podemos hacer, y que ellos ya cubrieron esa curva de aprendizaje, y que si nosotros tomáramos la decisión de no tomar en consideración este punto, nosotros tendríamos que costear exactamente esa curva de aprendizaje. ¿A qué me refiero con costearlo? Las curvas de aprendizaje en este caso son costosas porque obviamente es la ignorancia y la falta de conocimiento que nosotros tenemos sobre cierta área o cierto sector interno de lo que es la empresa. Entonces, nada más por darles un ejemplo, en la parte fiscal, si no tienes tú un antecedente en las cuestiones de contables y en las cuestiones fiscales, que no son lo mismo pero van ligadas, puedes tener algún tipo de inconsistencia, y que eso te puede orillar en el mediano y el largo plazo a quebrar la empresa. Entonces por eso es importante hacerse de algún tipo de contador, algún fiscalista, o en este caso un administrador que tenga conocimientos contables, donde se puedan hacer sinergias en la cuestión de toma de decisiones y lo que es la parte de la cuestión financiera. ¿Por qué les digo esto? Porque mucha gente esa curva de aprendizaje se la quiere omitir, la quiere saltar por reducir costos, por no querer invertir, y suele más costoso a veces no invertir en esto que invertirlo. ¿En qué sentido? Pues regularmente la gente
pues no quiere pagar impuestos. Al final del día, el pagar impuestos y estar generando diferentes tipos formales dentro de lo que es la estructura de venta, en la cuestión de facturación y en la cuestión de tener unas sanas operaciones fiscales en la cuestión de los procesos que estás ejerciendo a través de tus bienes y servicios, dentro de la legalidad del sistema fiscal, financiero y operacional de competitivo de lo que es México, nosotros tenemos las obligaciones de pagar y reportar exactamente todos los movimientos que hacemos. Sin embargo, pues bueno, aquí en México tenemos ambas posturas, tanto la formal y la informal. Entonces, en este ejemplo, regularmente las empresas no entran en este sentido. Las que ya tienen un cierto punto formal ya no entran ni siquiera en la duda de que contratar a este tipo de expertos para poder gestar y deslindarse en este sentido de poner a la persona indicada en el momento indicado, para que se manejen y se despreocupen de ese sector interno, para que obviamente puedan ellos tener otro tipo de tiempo para poder atender otras situaciones. Sin embargo, pues bueno, los emprendedores o los nuevos que están diseñando, en este caso proyecto de inversión, pues no, se les hace demasiado costoso o simplemente que sea innecesario. Y aquí es donde entra exactamente el pequeño primer gran error, ¿no? Entonces, donde entras en ese sentido, en tener a gente que realmente sea capaz de poderte apoyar, de poderte dar diferentes certezas para que obviamente tú puedas atender exactamente tu negocio. Entonces, en ese sentido, pues bueno, por eso es importante la contratación de líderes empresariales. No solamente es de la cúpula, sino puedes manejarlo por áreas, pero pues nada más en el ejemplo, pues obviamente planteamos este escenario. Y exactamente para esa tercera pregunta, pues bueno, exactamente ubica exactamente otro ejemplo que tú consideres que es importante contratar a alguien externo para poder dar exactamente esa factibilidad de deslindarte a lo mejor de algún sector dentro de tu empresa, o en este caso para poderte apoyar dentro de tu toma de decisiones. Bueno, entonces para el siguiente punto vamos a hablar acerca de lo que es la parte del desarrollo de una cultura empresarial. Este punto es muy importante, ya que estamos dentro de lo que es los puntos o las características sociales que son importantísimas en cualquier sector, no solamente en la empresarial, sino también en la cuestión familiar, en la cuestión de relación interpersonal. Es algo importante y también es muy complejo. ¿Por qué es importante esta parte? Al final del día, algunas empresas, a ver, un segundo. Algunas empresas manejan exactamente esta parte, ¿no? Voy a tomar en cuenta dos, tres empresas que a lo mejor ya son conocidas por ustedes, porque son pues bastante grandes. Voy a hablar, por ejemplo, de una empresa que es de productos alimenticios, que se llama Bimbo, que obviamente ellos hablan de sus colaboradores como si fueran una familia, y que es parte de su cultura organizacional dentro de lo que es esta cultura empresarial. Entonces, dentro de esta parte, pues bueno, ellos están orgullosos, en este caso, de participar en la plantilla y de estar trabajando para una empresa tan grande. Entonces, esa cultura que se va fomentando con el paso del tiempo, que no es que llegue de la noche a la mañana, sino que tienes que empezar a entablar desde el inicio de la empresa, tienes que entablar con diferentes planeaciones estratégicas. ¿A qué me refiero con planeación estratégica? Que debes de plantear diferentes escenarios que sean a la vista de todos, porque no es lo mismo que tú ya tengas claro cuál es el objetivo que tienes, pero ya no eres tú solo, como en la parte del diseño de proyectos, sino que ya tienes que compartir con toda la plantilla, con todos los colaboradores, hacia dónde tienes que guiarte. A eso se le llama planeación estratégica. Entonces tú tienes que generar un objetivo, tienes que generar una meta, tienes que generar exactamente diferentes propósitos donde nosotros, como colaboradores hacia una persona de liderazgo, o en este caso el que está fungiendo como líder, nosotros tenemos que atender hacia dónde tenemos que guiar nuestros esfuerzos. Entonces, por eso tiene que haber una meta, tiene que haber objetivos, tiene que haber valores, tiene que haber filosofía, tiene que haber tal vez un lema, o tiene que haber también una cuestión de imagen corporativa, que quiere decir los colores institucionales, en este caso si es que dan uniformes, obviamente bien uniformados, tener toda esa cultura organizacional, que es la parte de cultura empresarial, donde las personas
personas literalmente se ponen la camiseta. Entonces eso ayuda a que todos los esfuerzos que tú les pidas van a ir orientados por la buena comunicación, que es lineal, y hacia dónde van a ir los esfuerzos en la cuestión de comunicación de esos objetivos y metas, y dentro de los comportamientos a través de la filosofía y de los valores que tú implementaste. ¿Cómo puedes atender eso? En la cuestión de la cultura organizacional dentro del comportamiento existen dos maneras. La primera, que se alineen hacia lo que tú eres o que se alineen a lo que tú quieres que se alineen. ¿Cuáles son esos dos puntos? Tú como jefe o como líder, tú haces una introspección acerca de cuáles son tus valores que tienes muy marcados y sobre ellos alineas a todos los colaboradores. Si es que quieres que se centren en este caso de tu personalidad. Si es que tu personalidad no alcanza a cubrir todos los objetivos que tú quieres alcanzar, se crean nuevos valores y se crean nuevas posibilidades para alinear la cultura hacia esos valores, hacia ese comportamiento, para que se alcancen esos objetivos que tú estás planteando. Regularmente en casi todas las empresas omiten también esta parte por dos razones. La primera, porque obviamente no lo saben hacer, y la segunda es que obviamente casi siempre quieren alinearlos hacia lo más sencillo, que es alinearlo hacia la persona, sin medir exactamente que esa persona pues no necesariamente es perfecta, sino simplemente tiene ciertos valores que obviamente incurrieron en la cuestión de la posibilidad de generar, en este caso, un proyecto de inversión. Entonces sí los tiene, pero están limitados, están sesgados a ciertos puntos que a largo plazo va a limitar esos valores a poder alcanzar mayores objetivos. Entonces por eso es tan importante que ustedes los atiendan en ese sentido, si lo van creando desde ahorita, y plantearlo desde el escenario de pasar de proyecto a empresa y echarse un clavado acerca de lo que es la parte de la cultura empresarial, ¿vale? Entonces, sobre este punto, pues bueno, la pregunta de este punto sería, pues bueno, plantéame dentro de lo que es la parte de tu proyecto de inversión, ¿cuáles son los principales valores que ustedes manejan? Bueno, aquí vamos a manejar otro punto muy importante, que es la parte de las estrategias de crecimiento empresarial, que esto es algo que pues a veces es complejo. Es complejo y a veces es algo que ustedes, pues hasta que ya no estén inmersos dentro de lo que es la parte de crecimiento empresarial, o sea, quiere decir que ya echaron a andar su proyecto de inversión, se pueden percatar de ello. Porque casi todas las personas piensan que el crecimiento es solamente la cuestión económica, y no necesariamente. El crecimiento se enfoca en diferentes niveles. En la cuestión no solamente de infraestructura, ni de capital humano, ni de dinero, sino también es de conocimiento, también es de experiencia, de alianzas, de estructura completa. A eso se refiere el crecimiento empresarial. Sin embargo, enfocados y alineados exactamente a esta cuestión capitalista a nivel global, donde nosotros fungimos solamente en crecimiento en la cuestión de cuánto es el capital que nosotros podemos generar y el que estamos produciendo, ahí es donde entra el primer gran sesgo. Y si tú estás dentro de lo que es el inicio de lo que es la parte de el enfoque empresarial, no solamente del proyecto de inversión, entras en un pues digamos en un laberinto que a lo mejor es difícil de salir cuando solamente te enfocas en la cuestión de dinero. Voy a plantear tres situaciones. La primera, el crecimiento tiene que empezar dentro de lo que es la parte del liderazgo. ¿Cuál es esa parte? El liderazgo del CEO, del gerente, del dueño, del que está a cargo de lo que es la empresa, que regularmente es el diseñador de proyectos de inversión, entra en un limbo. Ese limbo, cuando va avanzando, va creciendo en todos los sectores, empieza a tener clientes, empieza a tener más capital humano, empieza a tener diferentes tipos de desarrollo de infraestructura, y toda esta situación va creciendo, pero se puede ir sesgando desde el punto de vista del líder. ¿Qué quiere decir? Si el líder se estanca, quiere decir que también la empresa se va a estancar en el mediano plazo. Voy a dar un ejemplo. Hay diferentes empresarios donde, pues bueno, empiezan a tener mayores clientes, empiezan a tener diferentes crecimientos a nivel financiero, a nivel mercado, les agrada a los que son los clientes potenciales, pero él se queda estancado en la cuestión del conocimiento.
nuevas estrategias, no se cultiva en la cuestión de lectura, no tiene ese networking con diferentes empresarios, simplemente se acata nada más a la cuestión de lo que ya se realizó y no pretende, en este caso, generar crecimiento personal. Esto puede limitar en el mediano plazo, ya que obviamente va a tener un límite, lo que es la parte del capital humano que está bajo, en este caso, su mando, porque ya no van a haber nuevas ideas, no van a haber diferentes estructuras, no va a haber diferentes estrategias que puedan ayudar a las diferentes formas de cómo se manifiesta el mercado. Entonces, sobre esta dinámica nosotros podemos identificar que si no maneja esta parte del contexto real, de qué quiere hacia el futuro, exactamente no se puede concretar acerca de lo que el líder tiene que tender, en este caso con la parte de su crecimiento. Entonces, sobre esta dinámica, pues nosotros podemos manejar el punto de que, bueno, entonces si el líder no tampoco se estanca, pues se va a estancar toda la empresa. Ese es en primera instancia. En segundo, en la cuestión del mercado, al final del día el crecimiento está limitado hacia el mercado. Les voy a dar el contexto. El primer contexto que se maneja es exactamente, si nosotros tenemos un nicho de mercado, vamos a ponerlo algo aterrizable, algo que ustedes puedan visualizar de una manera más fácil. La parte de lo que es un nicho de mercado, vamos a suponer que estamos en una escuela y tenemos una cooperativa o una tienda interna sobre una escuela que está a puerta cerrada. ¿Qué quiere decir? Que no puede salir. En este caso, todas las personas de ahí van a estar en una cantidad de tiempo determinado y solamente el único lugar donde puedes atender exactamente una necesidad de alimentación o de antojo o lo que sea de consumo va a ser solamente esa cooperativa o esa tienda. En ese sentido, nosotros tenemos una gran ventaja en ese contexto, pero al final del día nosotros estamos limitados a ese mercado. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos tener esa gran ventaja de tener ese mercado y una gran desventaja de que no vamos a poder crecer más de ese mercado. Entonces, así funge lo que es la parte del mercado a nivel global. Entonces, imagínense, hay una serie de personas con capacidad económica de consumir limitada. ¿Qué quiere decir? Que ese mercado no va creciendo. En este caso puede estar estándar porque hay gente que muere y hay gente que se vuelve productiva. Entonces va más o menos entendiéndose de que realmente el mercado está estático y no. Ya dependerá de las situaciones. Entonces ese mercado que te puede consumir pues está dividido en el mercado real con diferentes participantes, que es tu competencia. Entonces, sobre esa dinámica, el mercado no crece. Al contrario, el mercado se fragmenta. Entonces, nosotros tenemos que ver exactamente estrategias empresariales de crecimiento con base a diferentes mercados que nosotros podemos tener. Por eso, ahorita, con toda esta parte de revolución en la cuestión del Internet y todo lo que hemos visto, y más ahorita con la pandemia en todas las revoluciones del e-commerce, entras en ese contexto de que ya no es una cuestión de sector o de nichos, sino que es a nivel global. Entonces aquí la apertura es bastante compleja porque obviamente la competencia es bastante ardua y ya no nada más está dentro de un sector, sino que cada vez se tiene que pulir más, se tiene que atender más exactamente este tipo de situaciones que tienes que atender, como la parte de calidad, la parte de beneficio, en el sentido de tu costo-beneficio, claro está, y que obviamente la disponibilidad de lo que tú estás ofreciendo. Entonces, sobre esas dinámicas, pues tú tienes que atender eso. Entonces, ese es el segundo punto, ¿no? En el sentido de entender exactamente el mercado y cómo funciona el mercado y qué es lo que tienes que hacer para que ese mercado no se te limite en la cuestión de fracción, en la cuestión de lo que tú vas a tener que acatar, en la cuestión de tu fracción de mercado que te va a tocar. Ese es por segundo punto. Y el tercero, que es muy importante también, que es la parte de la tecnología. La tecnología hoy en día, pues bueno, está dando pasos muy grandes y que nosotros, independientemente de la base, digamos, que podamos tener como un país en desarrollo o tercermundista o como quieran llamarlo, nosotros también tenemos la posibilidad de tener ya con
con esta red a nivel global, ver diferentes tipos de estrategias en cuestión tecnológica, no solamente en la cuestión de los fierros, sino también en la cuestión tecnológica de formas de pensamiento, en la cuestión de tus procesos, en la cuestión de liderazgo, diferentes tipos de tecnología que nos pueden ayudar a crecer. Al final del día, si tú a lo mejor no tienes máquinas, pero tienes una línea de producción bastante bien planeada en la cuestión intelectual, tú puedes competir con gente que pueda tener hasta automatizaciones. En las cuestiones de costo-beneficio, ahí entrarán diferentes, digamos, tópicos donde se puede generar debate, pero existen. Hay muchas empresas, ahorita se me ocurre una en la cuestión de diferentes tipos de producción en masa, donde pues siguen haciéndolo artesanalmente, pero con fines productivos, industriales. Les voy a dar un ejemplo. En el caso de los dulces, si conocen el mazapán, el que tiene la rosa, que exactamente es la empresa de la rosa, los mazapanes todavía siguen haciéndose manualmente, y por una situación muy muy sencilla. Entran no una cuestión de alma ni cuestiones artesanales así románticos ni nada de ese tipo, sino al contrario, sino que se dieron cuenta que ninguna máquina tiene la capacidad de amasar como amasan, digamos, las manos, y que obviamente genera bastantes huecos u orificios, perdón, en la cuestión de el amasado. Entonces no había la manera en la cuestión entre la grasa que tiene, en la grasa de maní que tiene el mazapán, y lo que es el azúcar glass, para poder amasar. ¿Qué quiere decir? Que la parte de la temperatura de las manos y la parte de la moldura que uno le da con los dedos da como resultado exactamente ese producto homogéneo, a pesar de que sea un producto exactamente hecho a mano. Entonces, nada más por darles una idea, y a pesar de que pues ya la base tecnológica es bastante amplia, bastante grande, y que obviamente podríamos ahorrar, en este caso esa empresa puede ahorrar tiempos y movimientos vastos, no lo hace. Entonces, aún así, este tipo de mazapán sigue siendo líder y sigue siendo el mejor dentro de esa estructura, a pesar de que hay muchas bases tecnológicas que podrían someter en este caso a que esa producción fuera más efectiva, pero no lo es por la cuestión de calidad de ciertos puntos que pueda generarle algún tipo de inconformidad al cliente final. Entonces, con esos 3 puntos es importante que ustedes los atiendan dentro de lo que es la parte visionaria acerca de lo que es la parte del crecimiento. Entonces, para este punto, pues bueno, pues mencióname pues las 3, ¿no? Las 3 estrategias en el sentido de los ejemplos que di de cada una de ellas, ¿vale? Estás en Crossbreed. Bueno, nada más un segundo, nada más rápido. Bueno, para llegar al fin de este video, es importante que ustedes planteen exactamente 2 elementos que son importantes, ya que estamos dentro de lo que es el trayecto, o en este caso la emigración, más bien la migración entre lo que es la parte del proyecto a lo que es la parte de el contexto empresarial. Tienes que atender este punto. El primero es saber si lo vas a hacer estructurado o no estructurado. ¿Qué quiere decir? Si lo vas a hacer estructurado, hay 2 caminos. El primero es que puedas manejarlo desde la persona física con actividad empresarial, o sea, siendo tú, en este caso una partida, digamos, fiscal, financiera y estructurada, lo tienes que manejar desde tu persona. Puedes manejar una marca y puedes manejar todo lo que es esta parte generalizada sobre lo que es exactamente tú primero. Luego los 2, el segundo, si quieres hacer una sociedad mercantil, que en este caso es un acta constitutiva, vas a hacer manejar exactamente una serie de socios, por lo menos uno más, y donde bueno, vas a ir a un notario público y vas a ejercer todo este tipo de situaciones. Sobre esta dinámica es importante que puedas atenderla real. ¿Por qué? Porque no son puntos que puedas resolver en 1 o 2 días, sino que tienes que plantearlo, tienes que sentarte exactamente no solamente sobre el plan de negocios, sino que también lo tienes que atender con diferentes estatutos donde tú puedas entender qué es lo que vas a desarrollar, porque regularmente pues tienes que asesorarte con diferentes personas, porque hay veces cuando tú funges como persona física, o en este caso como persona moral, son diferentes aristas en cuestiones de obligaciones y responsabilidades, no solamente fiscales, sino al final de diferentes institutos que vas a tener que necesitar para poder operar. Entonces, por eso es importante que desde aquí, pues bueno,
esto también entres en consideración en esos dos puntos para que no pierdas exactamente tiempo y obviamente que esto no te orille exactamente al fracaso empresarial. Si ya tienes un avance en la cuestión de haber acertado en el proyecto de inversión, no quiere decir que la cuestión empresarial sea más sencillo, pero sí tienes ya un gran avance y una gran oportunidad para poderla consolidar y que se te convierta pues en una forma de vida y que pues regularmente es mejor que la que tienes como puede ser como empleado y puedes tenerlo mejor como en la cuestión empresarial, ¿vale? Sin más, seguimos en la misma línea y estamos pues ya en la recta final en casi todo y pues bueno, seguimos pendientes.